Llegó a Hollywood a los 20 años y fue la primera mujer latina en brillar como estrella internacional. Pero el precio que pagó fue más alto de lo que nadie imaginó. ¿Quién era esta mujer cuya belleza y talento conquistaron toda una industria y luego su propia patria pareció volverse en su contra? Hollywood la idolatraba, México la juzgaba, pero ¿qué pasó realmente tras bambalinas en esta historia que nadie te ha contado hasta ahora? ¿Y cuál fue el secreto que Dolores guardó en silencio durante décadas? La respuesta solo llegará al final del video y te sorprenderá. Así que suscríbete y dale a me gusta para ayudar a YouTube a mostrar este video a más personas. Apoya con un super thanks si puedes, o comenta qué te sorprendió más, pero no te vayas sin verlo todo. Antes de convertirse en un nombre que resonaría durante décadas en el cine mundial, Dolores del Río nació como María de los Dolores Asúnzolo y López Negrete en una familia tradicional de Durango, México, en un contexto marcado por el privilegio, las expectativas sociales y las profundas transformaciones históricas. Su infancia se desarrolló entre los áridos y coloridos paisajes del norte de México, en un entorno donde el refinamiento y la educación eran pilares esenciales para la crianza de una joven de la élite. El hogar de los Asúnzolo era un espacio de cultura, fiestas, música y conversaciones refinadas, un entorno donde se aprendía sobre literatura europea, piano, etiqueta social e idiomas extranjeros. Desde muy pequeña, Dolores demostró una sensibilidad singular, observando con una mirada atenta y curiosa las sutilezas del mundo que la rodeaba, ya fuera el brillo del sol tocando las montañas de Durango al atardecer o la expresión de emoción en los rostros de los artistas que visitaban su hogar. Creció entre risas y expectativas, numerosos elogios a su belleza, a menudo comparada con la de las películas que entonces empezaban a cautivar al público mundial, y promesas de un futuro brillante que jamás podría limitarse a las fronteras de su pequeño pueblo natal. Sin embargo, la vida de Dolores no sería inmune a los tremendos cambios que sacudieron a México durante la revolución que arrasó el país con disturbios, violencia y profundas transformaciones sociales. La familia que una vez disfrutó de grandeza y comodidad vio su mundo trastocado, presenciando la pérdida casi total de su fortuna, su estatus y muchas de las certezas que antes habían moldeado su vida cotidiana. Esta dolorosa experiencia marcó a Dolores con una temprana comprensión de la fragilidad de las posesiones materiales y las apariencias, imprimiendo en su alma una mezcla de nostalgia por lo perdido y una creciente llama de rebeldía contra lo que la vida social tradicional podía ofrecer por sí sola. Dolores, entonces una joven en formación, vio sus responsabilidades aumentar mucho más allá de lo que se esperaba de una simple debutante de la alta sociedad. Las distracciones y los privilegios se convirtieron en un lejano recuerdo, reemplazados por la necesidad de adaptarse a circunstancias en constante cambio. Fue durante este periodo turbulento que su naturaleza introspectiva y sensible se hizo aún más evidente. Aunque tímida y reservada en su forma de hablar, había un brillo casi indescifrable en sus ojos que llamaba la atención de cualquiera que se cruzara en su camino. No era solo su belleza física lo que impresionaba, sino algo más profundo, una especie de intensidad emocional que parecía reflejar un vasto mundo interior, lleno de preguntas y sueños que no encajaban en las estrechas convenciones sociales de su época. Las miradas que recibía no eran solo de admiración estética, sino de curiosidad, como si quienes la rodeaban intuyeran algo único en ese espíritu que no se conformaba con una existencia tranquila entre salones y bailes. El matrimonio de Dolores a los 15 años con un abogado de familia adinerada fue, a los ojos de la sociedad de la época, una decisión natural, un cuento de hadas que parecía reafirmar su lugar en la élite que ahora intentaba reconstruir.
El joven, inteligente y respetado abogado trajo consigo seguridad y la promesa de una vida estable, justo lo que muchos esperaban de alguien de su talla. Para su familia y conocidos, este matrimonio simbolizó un nuevo comienzo, una vuelta a la normalidad tras años de incertidumbre. Y al principio de traje, la boda se celebró con sonrisas, fiestas y miradas esperanzadas hacia el futuro. Pero en su interior, Dolores sentía que algo de su propia historia aún estaba por revelarse. Aunque agradecida por la comodidad y la posición que le brindaba el matrimonio, sentía una inquietud en el corazón, una necesidad visceral de algo que trascendiera la predecible rutina de la vida social convencional. Podía acompañar a su esposo a eventos elegantes, escuchar conversaciones sobre negocios y política, ser objeto de elogios por su vestido o su impecable postura, pero al mismo tiempo sentía un vacío silencioso, la sensación de que aún había algo más profundo que necesitaba ser explorado, algo que las luces de los salones de baile no lograban iluminar por completo. En su interior crecía un anhelo de expresión que se negaba a conformarse con los roles repetitivos que la sociedad reservaba para una joven casada de su posición. Anhelaba el arte, la creación, el contacto con mundos que trascendían las fronteras de Durango o las aristocráticas salas de estar de la Ciudad de México. Disfrutaba pintando, leía con voracidad poesía y filosofía, pasaba horas absorbiendo melodías al piano y observando el juego de sombras y luz que moldeaba las imágenes de los cuadros que adornaban la casa de sus padres antes de la Revolución. Nunca fue solo la belleza lo que la impulsaba. Era una rica vida interior, hecha de sensaciones, emociones y la capacidad de soñar en grande, quizás más allá de lo que ella misma comprendió inicialmente. Era como si dentro de esa delicada joven se escondiera todo un universo de posibilidades, un deseo casi irresistible de exponer al mundo lo que sentía, de transformar su propia vida en algo que fuera percibido no solo por los ojos, sino por el corazón de quien la mirara. Este anhelo silencioso comenzó a moldear sutil y constantemente sus decisiones. Con dolor, comenzó a comprender que la vida que se desplegaba ante ella, aunque cómoda y llena de privilegios, no satisfacía esa inquietud interior. Las agradables conversaciones en los salones, las cenas con amigos influyentes, los paseos sociales por la ciudad, todo esto adquiría un tono monótono comparado con la profunda emoción que sentía al imaginar una vida más libre, más conectada con el arte, con el público, con la intensa expresión de las emociones auténticas. Era como si una voz interior la impulsara a atreverse más, a salir en busca de algo que pudiera nutrir su alma y no solo sus ojos o sus oídos. Esta voz la alejó de los caminos seguros que todos a su alrededor esperaban que siguiera recorriendo. Al mismo tiempo que este deseo crecía en Dolores, también crecía su conciencia de que el mundo en el que vivía estaba en constante transformación. El arte cinematográfico, aún en sus inicios y en rápida expansión, comenzaba a atraer la atención de todo el mundo, incluyendo a quienes, como ella, reconocían en el cine no solo entretenimiento, sino una poderosa forma de expresión humana. Este nuevo medio prometía algo que ninguna sala de conciertos ni galería de arte podía ofrecer con la misma intensidad: la posibilidad de tocar millones de vidas simultáneamente, de transmitir emociones a través de imágenes en movimiento, de unir a personas de diferentes culturas mediante historias que llegaban directamente al corazón. Para alguien con la sensibilidad de Dolores, esta promesa era irresistible, casi como una llamada directa a lo que su espíritu había anhelado durante tanto tiempo. Esta llamada la llevó, poco a poco, a mirar más allá del horizonte familiar de Durango y de las responsabilidades que su matrimonio y posición social le acarreaban. Hubo un despertar en su interior, una claridad gradual de que su destino podría no limitarse a las expectativas tradicionales, sino al vasto campo de posibilidades que el arte cinematográfico comenzaba a ofrecer. Y así fue, con el corazón dividido entre la gratitud por la vida que conocía y un deseo ardiente de explorar lo que aún no había experimentado, que Dolores comenzó a comprender que su verdadero viaje apenas comenzaba, mucho más allá de los salones de baile y las cenas formales, hacia un mundo que esperaba su llegada con curiosidad y admiración.
sintió la energía vibrante de la emergente industria cinematográfica, comprendiendo que el cine no era solo una forma de entretenimiento fugaz, sino un arte capaz de inmortalizar emociones, capturar matices humanos y crear profundas conexiones entre personas de diferentes orígenes. La comprensión de que podía convertirse en un puente entre culturas, llevando la riqueza de su propia tradición mexicana más allá de las fronteras, la llenó de entusiasmo y también de responsabilidad, porque cada decisión la pondría en contacto con expectativas, juicios y desafíos que exigirían valentía, inteligencia y sensibilidad. Poco a poco, la joven Dolores comenzó a imaginar no solo su propio ascenso, sino también el impacto que podría tener en el mundo, soñando con papeles que no solo mostraran su belleza, sino que también expresaran complejidad emocional, profundidad cultural y autenticidad artística. Cada movimiento, cada decisión, cada paso hacia este nuevo horizonte conllevaba una deliciosa tensión entre la tranquilidad del pasado y la vibrante incertidumbre del futuro. Comprendió que abandonar parcialmente la cómoda vida de la élite, aún manteniendo ciertos vínculos y apariencias, era un riesgo necesario para convertirse en la artista que deseaba ser. Alguien que no solo brillara ante las cámaras, sino que también inspirara, influyera y dejara un legado que trascendiera su propia existencia. La curiosidad y la fascinación por lo desconocido se transformaron en motivación, y el deseo de demostrarse a sí misma y al mundo que podía lograr lo que pocos creían posible se volvió irresistible, alimentando una determinación silenciosa que se consolidaba cada día. Reflexionando sobre todo esto, Dolores comprendió que su talento no era mera casualidad, sino algo que exigía acción, valentía y visión, y que la vida le ofrecía la oportunidad de usar sus habilidades de forma transformadora. La emoción, el miedo, la esperanza y la ansiedad coexistían en su interior, creando una intensa mezcla de emociones que reforzaba su impulso de lanzarse hacia horizontes más amplios, sin saber exactamente cómo sería recibido cada paso, pero convencida de que cada esfuerzo formaría parte de una construcción mayor, de una historia que se volvería inolvidable. Con esto, consolidó en su interior una decisión silenciosa pero firme. No se conformaría con los límites que la sociedad, la tradición o las circunstancias imponían a una joven de su estatura. Buscaría más que fiestas, elogios y comodidad. Buscaría relevancia, expresión artística y una forma de impactar al mundo. Fue el inicio de un viaje que cambiaría para siempre no solo su vida, sino también la historia del cine y la cultura mexicanos, abriendo puertas a las futuras generaciones y dejando huellas imborrables en la memoria de quienes tendrían el privilegio de conocer su obra, su presencia y su fuerza única. Antes de convertirse en una de las figuras más emblemáticas de la era del cine mudo en Hollywood, Dolores del Río vivió un momento que cambiaría para siempre su vida y su carrera artística cuando, en la década de 1920, llamó la atención de un cineasta estadounidense en una reunión social y fue invitada a probar suerte en la entonces naciente industria cinematográfica de Hollywood. Su trayectoria comenzó cuando el director y productor Edwin Kerwin, uno de los nombres más influyentes de la producción cinematográfica en Estados Unidos, vio a Dolores en un evento y quedó tan impresionado por su presencia, belleza y expresividad que le dijo que pertenecía a la gran pantalla y la animó a ir a Hollywood en busca de mayores oportunidades. Creía que esta joven mexicana poseía cualidades excepcionales e inagotables, una mezcla de elegancia natural, magnetismo visual y un encanto difícil de describir, que para él sonaba a auténtica magia y podría ser la base de una notable carrera cinematográfica. De este encuentro surgió una invitación que le abrió la puerta a Dolores para salir de México y aventurarse en un universo donde sueños y realidades se entrelazaban, pues el cine aún estaba en sus inicios en ese momento, pero ya comenzaba a ejercer una enorme influencia cultural. Con la invitación de Kerwin, Dolores y su entonces esposo, quien también buscaba trabajo como guionista, aceptaron la oferta y se mudaron a Los Ángeles, donde Dolores comenzó a involucrarse en la producción cinematográfica y rápidamente se vio inmersa en un entorno completamente nuevo,
lleno de desafíos, ilusiones y oportunidades que chocaban con todo lo que había experimentado en México. Al llegar a Hollywood, Dolores se enfrentó a una industria centrada en el glamour y la ambición, pero también a enormes dificultades y expectativas, un lugar donde muchos talentos emergían y desaparecían en cortos periodos de tiempo, lo que hizo que su presencia continua dependiera tanto de su talento como de su capacidad de adaptarse a un entorno competitivo y exigente. En sus primeros años, comenzó a trabajar en cine mudo, aquel en el que las emociones e intenciones debían transmitirse únicamente a través del lenguaje corporal, las expresiones faciales y la intensidad dramática, sin la ayuda de la voz hablada, algo que para muchos actores representaba tanto un desafío como una forma de arte en sí misma. Fue en este entorno donde Dolores comenzó a forjar su reputación, participando en producciones que destacaban su elegante postura, expresividad y extraordinaria presencia frente a las cámaras, capturando cada matiz de su actuación. Entre las películas que le dieron visibilidad, destaca Resurrección, de 1927, un drama en el que Dolores ofreció una actuación considerada hipnótica. No solo actuó, sino que también utilizó gestos, miradas y expresiones sutiles que cautivaron tanto al público como a la crítica, demostrando un profundo conocimiento del arte dramático, incluso en su forma muda. Esta película y otras en las que participó durante la década se hicieron conocidas por mostrar no solo la belleza de Dolores, sino también su capacidad para transmitir emociones de forma intensa y cautivadora. Esto la convirtió rápidamente en tema de conversación en columnas de sociedad, revistas especializadas y entre directores y productores que buscaban talento para liderar proyectos importantes. Mientras su carrera progresaba, la industria cinematográfica se transformaba, y la década de 1920 fue un periodo de gran efervescencia creativa, donde el cine mudo alcanzó su apogeo artístico y comercial, y las estrellas emergieron como ídolos que despertaron pasiones y curiosidad en públicos de diferentes partes del mundo, incluyendo estadounidenses, europeos y latinoamericanos. La participación de Dolores en estas películas destacó no solo por el éxito comercial de algunas producciones, sino sobre todo por su capacidad de imponerse ante cineastas y compañeros de reparto, demostrando que su presencia podía transformar cada escena en algo más memorable y cautivador. Por lo tanto, su combinación de talento, disciplina y magnetismo le valió frecuentes elogios de la crítica, que vio en ella cualidades que la hicieron comparar con grandes nombres de la época. Esto provocó que Hollywood se detuviera cuando su nombre aparecía en el reparto de una película, ya que el público comenzó a asociar su rostro, su postura y su estilo actoral con una experiencia cinematográfica extraordinaria. Este reconocimiento no llegó de inmediato ni sin esfuerzo, sino que fue fruto de un trabajo intenso, una dedicación constante y la capacidad de afrontar las dudas, los retos y la presión de tener que demostrar repetidamente su valía en un entorno competitivo. Pronto, Dolores del Río dejó de ser vista como una simple actriz extranjera en Estados Unidos para convertirse en una auténtica estrella emergente, cuya carrera ascendente llamó la atención por la intensidad de sus interpretaciones y la singular manera en que lograba dotar de profundidad, humanidad y emoción a cada personaje que interpretaba. Atributos que atrajeron no solo la atención de la crítica, sino también la admiración de diversos públicos que comenzaron a seguir su trabajo con entusiasmo. Sin embargo, este éxito también tuvo sus consecuencias, ya que Hollywood, en aquel entonces, era un entorno que frecuentemente caía en estereotipos y expectativas fijas sobre la imagen y los papeles que ciertos artistas debían interpretar, especialmente aquellos considerados exóticos o diferentes del estándar dominante. Aunque Dolores había ganado reconocimiento por su talento y carisma, muchos estudios y productores aún veían su origen latinoamericano como un elemento de marketing que podía explotarse superficialmente, transformando su identidad cultural en un accesorio estético en lugar de reconocerla como parte integral de su personalidad artística. Esto significó que muchos de los papeles que se le ofrecieron fueron diseñados para resaltar no la complejidad de sus dotes dramáticas, sino lo que la industria percibía como un atractivo exótico, papeles en los que a menudo se la enmarcaba en contextos fantásticos o entornos que enfatizaban de forma simplista su diferencia cultural, casi como si su herencia fuera un elemento del espectáculo en lugar de una expresión auténtica de quién era ella como artista y como ser humano. Incluso con esta limitación,
Dolores logró transformar estos desafíos en puntos fuertes, ya que su talento y brillantez natural trascendieron las estrechas expectativas de Hollywood. Continuó trabajando diligentemente en cada nuevo proyecto, imbuyendo a sus personajes de matices de sensibilidad, determinación y dignidad que a menudo iban más allá de lo que el guión originalmente requería, llevando al público a verla no solo como un símbolo estético, sino como una intérprete capaz de transmitir una narrativa emocional de manera convincente e impactante. Gradualmente, su carrera se consolidó hasta tal punto que su nombre se convirtió en sinónimo de elegancia, sofisticación y una presencia escénica inconfundible. El prestigio que ganó a lo largo de los años la transformó en una de las figuras más reconocidas del cine mudo, cuya obra no solo atrajo grandes taquillas, sino que también inspiró a otros artistas y creadores a mirar más allá de los rígidos límites de los roles estereotipados, allanando el camino para que futuras generaciones de actores latinoamericanos soñaran con carreras igualmente significativas e influyentes en la industria cinematográfica. Así, incluso enfrentando desafíos y expectativas a menudo basadas en percepciones superficiales o convenciones culturales restringidas, Dolores del Río mantuvo su integridad artística, conquistó corazones, aplausos y un estatus internacional que la posicionó entre los grandes nombres del cine de su época, dejando un legado perdurable que aún inspira admiración y respeto por la forma en que tradujo su visión del arte y la humanidad a las pantallas, marcando toda una era del cine mundial. Al mismo tiempo, el impacto de su presencia en Hollywood comenzó a expandirse más allá de lo que cualquier crítico o espectador podría haber predicho. Su influencia no se limitó a sus propias películas, sino que también se manifestó en la forma en que su postura, elegancia y estilo personal inspiraron la moda, el comportamiento y la estética de las producciones en las que participó. El público quedó fascinado no solo por lo que veía en pantalla, sino también por el aura que Dolores emanaba fuera de ella, creando un efecto casi magnético que convertía su mera presencia en un set de rodaje o en un evento social en una fuente de fascinación. Cada gesto, cada mirada, cada movimiento era observado y analizado, y su fama crecía a la misma velocidad vertiginosa con la que Hollywood expandía su alcance cultural. Sin embargo, esta visibilidad le trajo nuevas responsabilidades y desafíos. Dolores comenzó a comprender que, si bien su carrera florecía, necesitaba gestionar con cuidado la imagen que la industria y el público se formaban de ella, equilibrando la autenticidad de su arte con las expectativas externas, un delicado juego entre ser fiel a sí misma y satisfacer las exigencias comerciales y sociales de un entorno altamente competitivo y a menudo superficial. En medio de este torbellino de atención y presión, Dolores también desarrolló una mayor conciencia de su papel como representante de su cultura. Comprendió que a pesar de estar lejos de México, su identidad latina era un componente central de su imagen pública y que su forma de presentarse podía influir en la percepción que el mundo tenía de las mujeres mexicanas. Esta responsabilidad la impulsó a cuidar meticulosamente cada detalle de su actuación, desde la elección del vestuario hasta la interpretación de cada escena, buscando siempre transmitir no solo belleza, sino también dignidad, carácter y complejidad. Además, su éxito en Hollywood le permitió a Dolores ampliar sus conexiones con otros artistas, directores y productores influyentes, creando una red de contactos que sería fundamental para su futura carrera. El intercambio de experiencias con colegas extranjeros y estadounidenses enriqueció su visión del cine y le brindó aprendizaje sobre técnicas, estilos narrativos y maneras de conectar con el público, consolidando su preparación para los retos que se presentarían a su regreso a México para redefinir el cine nacional. Cada etapa de esta experiencia en Hollywood le sirvió de laboratorio para perfeccionar no solo su talento artístico, sino también sus habilidades de liderazgo, visión estratégica y comprensión de la compleja dinámica de una industria que exigía excelencia continua.
Fue a través de esta combinación de talento natural, disciplina incansable e inteligencia emocional que encontró su camino para convertirse no solo en una estrella del cine mudo, sino también en un ícono cultural capaz de trascender fronteras, influir generaciones y allanar el camino para la apreciación de los actores latinoamericanos en un entorno internacional que era, a veces, hostil y prejuicioso. Tras las brillantes luces de Hollywood, donde los reflectores siempre parecían brillar con promesas de glamour y triunfo, Dolores del Río se enfrentó a una batalla silenciosa que pocos fuera de su círculo íntimo podían percibir. La realidad de su trayectoria artística estuvo inmersa en desafíos que trascendían con creces el talento que todos admiraban en la pantalla. Y esta realidad comenzó a desplegarse con fuerza cuando la industria cinematográfica experimentó la transformación más profunda de su historia: la llegada del cine sonoro. Un momento que redefinió carreras y expuso fragilidades que antes se ocultaban bajo la seductora superficie del cine mudo. Para muchos actores extranjeros, fue una época de incertidumbre, pues la introducción del sonido revelaba barreras lingüísticas que interferían directamente con la interpretación. Y Dolores, a pesar de su destreza frente a las cámaras y su expresividad silenciosa, tuvo que confrontar la dificultad de un idioma que no era el suyo de nacimiento, enfrentándose con valentía a la necesidad de dominar el inglés de forma convincente, no solo como herramienta de comunicación, sino como parte vital de su arte dentro de una industria que exigía la perfección sonora y que además alimentaba expectativas racistas y limitadas sobre lo que un artista latinoamericano podía representar. Así, en el corazón de Hollywood, Dolores experimentó la presión de un sistema que a menudo no lograba ver su complejidad, intentando, en cambio, encajarla en una imagen estereotipada, reduciendo su identidad y cultura a roles que enfatizaban un supuesto exotismo, como si la de una supuesta extranjería decorativa. Esto le exigió no solo talento, sino también una inmensa resiliencia emocional, pues tuvo que demostrar repetidamente que su arte trascendía cualquier expectativa superficial, luchando por ser reconocida por sus dotes dramáticas y no solo por una imagen que la industria insistía en asociar con etiquetas culturales estrechas. Si bien esta batalla silenciosa contra el sonido y los prejuicios ya consumía gran parte de su fuerza interior, otra sombra comenzó a cernirse sobre su carrera cuando Dolores, quien siempre había estado rodeada de amigos intelectuales, artísticos e influyentes de diversos orígenes, se vio asociada, aunque indirectamente, con personas consideradas sospechosas durante un periodo en que el ambiente político en Estados Unidos se volvió cada vez más tenso y marcado por el miedo al comunismo. Un clima de desconfianza que llevó a muchos a ser injustamente etiquetados, investigados y excluidos de las oportunidades profesionales. En aquel entonces, la mera proximidad a ciertas figuras era suficiente para que estudios y censores observaran con cautela cualquier conexión que pudiera interpretarse como contraria a las expectativas patrióticas de la nación. Como resultado, Dolores se enfrentó a puertas cerradas, vetos para papeles importantes y un boicot silencioso que en ocasiones la dejaba al margen de proyectos que podrían haber sido hitos en su carrera, todo simplemente por su relación con personas a quienes la sociedad juzgaba erróneamente sin considerar el valor real de sus convicciones o contribuciones artísticas. Además de estas batallas profesionales, la prensa sensacionalista de Hollywood, siempre ávida de historias glamurosas y escándalos, comenzó a centrarse intensamente en la vida amorosa de Dolores, convirtiendo sus relaciones personales en titulares que a menudo exageraban o distorsionaban los hechos para alimentar la curiosidad pública. Esto puso en riesgo su reputación, ya que la línea entre la vida privada y la exposición pública era delgada y peligrosamente fácil de cruzar en los medios de comunicación de la época. Las redes sociales comentaban cada aparición junto a un nuevo pretendiente o cada ruptura,
Y cuando Dolores decidió terminar una relación con el hombre que muchos decían la había descubierto y la había introducido a Hollywood, su decisión, que debería haber sido un acto personal que definiera su propia vida, se topó con una represalia planificada. Sintiéndose rechazado, comenzó a alimentar rumores y campañas destinadas a manchar su nombre y crear una imagen pública que oscurecía sus logros artísticos. Esto resultó en un daño reputacional que la industria, ya reticente a aceptar plenamente su origen cultural, no dudó en explotar para justificar el distanciamiento o la reducción de oportunidades que antes parecían prometedoras. Mientras Hollywood lidiaba con sus propias percepciones y el circo mediático que rodeaba a Dolores, en México, su tierra natal, había surgido otro tipo de crítica que, aunque menos abierta, le resultó profundamente dolorosa porque provenía de quienes deberían haber comprendido y apoyado sus sueños. Muchos críticos mexicanos desaprobaron su decisión de vivir y trabajar en el extranjero, interpretando la ambición de Dolores como una especie de traición al país que la vio nacer y que tenía rígidas expectativas culturales y patrióticas respecto al lugar de una hija ilustre, como si la búsqueda del éxito internacional disminuyera su valor como mexicana, cuando de hecho lo que Dolores deseaba era precisamente llevar algo de su identidad más allá de las fronteras y mostrar al mundo la profundidad del arte, la emoción y la expresión humana que llevaba dentro. Esta tensión entre el orgullo y la crítica en México generó una sensación de incomprensión que corroía silenciosamente su espíritu. Pues ella, que anhelaba ser un puente entre culturas, ahora se encontraba dividida entre dos realidades que parecían imposiciones contradictorias. Ser venerada por algunos y juzgada por otros, como si su éxito solo fuera motivo de celebración cuando se ajustaba a expectativas predefinidas. Esta constante oscilación entre la reverencia y el juicio se convirtió en una presencia duradera en su vida, pues Dolores necesitaba, a cada paso que daba, equilibrar el peso de las expectativas sociales, políticas y culturales, luchando por mantener su dignidad y autenticidad en medio del ruido y las presiones que a menudo parecían superiores a ella. A pesar de todo esto, y quizá precisamente por esta lucha incansable, Dolores del Río continuó explorando maneras de expresar su arte con veracidad, buscando roles que le permitieran no solo exhibir su belleza, sino también revelar su profundidad emocional, su capacidad para transmitir sufrimiento y alegría, amor y pérdida, valentía y vulnerabilidad, demostrando que su arte no era una mera representación superficial, sino una sincera entrega a la complejidad de la condición humana. Así, las tensiones que la rodeaban, ser celebrada en Hollywood y criticada en México, confrontar estereotipos y luchas políticas, soportar ataques a su reputación y al mismo tiempo encontrar en sí misma la fuerza para seguir trabajando y creando, se integraron en la narrativa de su vida, transformándola no solo en una estrella de cine, sino en un símbolo viviente de resiliencia artística ante la adversidad, que, aunque silenciosa, pesó y moldeó su relación con su carrera, con el público y con la historia que construyó a lo largo de los años, llena de intensidad, perseverancia y un arte que nunca se dejó limitar por el juicio ajeno ni por las luces cegadoras que a menudo ocultan las luchas internas de quienes están bajo los focos de la atención pública. Con el tiempo, Dolores se dio cuenta de que estas adversidades, lejos de mermarla, fortalecieron su determinación y le dieron una perspectiva única sobre el valor de la integridad artística, permitiéndole comprender que la fama y el reconocimiento no eran fines en sí mismos, sino herramientas que le permitieron forjar su propia narrativa, desafiar expectativas injustas y transformar cada obstáculo en una oportunidad de crecimiento personal y profesional. Esta visión madura de su carrera, combinada con su disciplina, inteligencia emocional y sensibilidad única, significó que cada nuevo proyecto, cada actuación, cada gesto frente a la cámara estuviera impregnado de una profunda intencionalidad, donde no solo importaba la historia del personaje, sino también el mensaje implícito de resistencia, autenticidad e identidad cultural que Dolores llevaba consigo.
Su forma de afrontar los desafíos de Hollywood y las constantes críticas desde México se volvió emblemática para otros artistas, especialmente para las mujeres latinoamericanas que buscaban un espacio en una industria dominada por estándares rígidos y prejuiciosos, demostrando que era posible mantener sus principios y aún así alcanzar prominencia. Dolores, al enfrentar boicots, presión racial y ataques a su reputación, no solo sobrevivió, sino que construyó una carrera sólida y respetada, transformando su experiencia personal en un ejemplo de fortaleza y estrategia. Nos enseñó que el verdadero reconocimiento solo surge cuando el talento se combina con la valentía para afrontar la adversidad, y que el verdadero arte trasciende cualquier barrera impuesta por los prejuicios o el sensacionalismo mediático, convirtiéndose así en un legado vivo que continúa inspirando a artistas y admiradores de todo el mundo. Reforzó la idea de que la vida de una estrella no se mide solo por los aplausos que recibe, sino también por cómo supera los desafíos invisibles que acompañan cada paso ante el ojo público. Esta visión madura de su carrera, combinada con su disciplina, inteligencia emocional y sensibilidad única, significó que cada nuevo proyecto, cada actuación, cada gesto frente a la cámara estuviera impregnado de una profunda intencionalidad, donde no solo importaba la historia del personaje, sino también el mensaje implícito de resistencia, autenticidad e identidad cultural que Dolores llevaba consigo. Sintiendo el peso de las tensiones que la rodeaban en Hollywood, y al darse cuenta de que su brillantez en los escenarios cinematográficos estadounidenses comenzaba a desvanecerse, Dolores del Río tomó una decisión que cambiaría definitivamente el rumbo de su carrera y vida personal: regresar a México, un país que, si bien había criticado sus decisiones durante años, se convertiría en el escenario de su consagración definitiva como actriz e ícono cultural. A su llegada, Dolores regresó no solo como una estrella internacionalmente reconocida, sino como una profesional madura y experimentada, profundamente consciente del poder que su presencia en pantalla podía ejercer sobre el público y la propia industria cinematográfica nacional. Se integró rápidamente a la producción local, aportando las técnicas, la disciplina y la sensibilidad que había adquirido en Hollywood, pero aplicándolas de una manera que respetaba, valoraba y amplificaba la identidad mexicana, reconociendo en las historias, las tradiciones y la gente del país un rico universo que merecía ser retratado con dignidad y profundidad. Su primera gran contribución a su regreso estuvo marcada por películas que no solo mostraron sus habilidades actorales, sino que también sirvieron como plataformas para impulsar el cine mexicano a nivel mundial. María Candelaria es una obra emblemática en la que Dolores encarnó un personaje complejo, lleno de emoción, sufrimiento y fortaleza, transmitiendo al público local e internacional una visión intensa y honesta de la vida y las dificultades de su tierra natal. Esto consolidó el reconocimiento de que el arte mexicano tenía una voz poderosa, capaz de conectar con el mundo entero sin perder su esencia cultural. En Las Abandonadas, otro hito en su carrera mexicana, Dolores trascendió la actuación tradicional, ofreciendo espectáculos que exploraron la psicología de sus personajes, su humanidad y sus contradicciones, contribuyendo al reconocimiento del cine nacional no solo como entretenimiento, sino también como vehículo de reflexión social, narrativa artística y auténtica expresión cultural. Gradualmente, la crítica que antes la había juzgado y visto con recelo, comenzó a reconocer que no era solo una estrella que había alcanzado el éxito en el extranjero, sino una artista integral, capaz de transformar guiones en experiencias memorables y evocar emociones que conmovían profundamente al público. Este proceso de rehabilitación de su imagen y afirmación de su talento llevó a Dolores a ocupar un lugar central en la llamada época dorada del cine mexicano, un periodo en el que las producciones cinematográficas del país alcanzaron una calidad técnica y narrativa capaz de competir en relevancia con cualquier producción internacional. Ella, con su carisma, disciplina y profundo conocimiento del arte dramático, se convirtió en un símbolo viviente de este movimiento,
recordada no solo por su belleza y presencia, sino por su capacidad para plasmar en la pantalla el alma de personajes complejos y reflejar, a través de sus actuaciones, los dilemas, alegrías y tristezas del pueblo mexicano. Más allá del impacto artístico, su regreso y éxito en México tuvieron un efecto inspirador en jóvenes actores y cineastas, quienes comenzaron a ver mayores posibilidades dentro de la industria nacional y a creer que era posible alcanzar el reconocimiento sin tener que someterse a los estereotipos ni expectativas de Hollywood. Esto convirtió a Dolores en un referente de integridad, talento y determinación. Alguien que supo utilizar su experiencia internacional para enriquecer y fortalecer su cultura de origen. Con cada película, cada personaje y cada actuación cuidadosamente construida, Dolores del Río no solo recuperó la confianza del público y la crítica, sino que también contribuyó a redefinir el estándar del cine mexicano, demostrando que la calidad, la emoción y la identidad cultural podían coexistir de forma armoniosa e impactante. Su capacidad para equilibrar la técnica refinada adquirida en Estados Unidos con un profundo conocimiento del contexto social, cultural y emocional de su país le permitió alcanzar una madurez artística poco común, siendo celebrada como pionera y como una de las mejores actrices que México ha producido. Cada papel que interpretó estuvo marcado por la precisión de su actuación, el cuidado que puso en representar los matices de comportamiento, diálogo y expresión que reflejaban la realidad mexicana, y la capacidad de transformar historias locales en narrativas universales capaces de conmover a personas de diferentes orígenes y culturas, consolidando su reputación no solo como intérprete, sino como guardiana y representante del cine nacional en el escenario internacional. A lo largo de este periodo, Dolores del Río demostró que el regreso no significa regresión, sino la oportunidad de reconstruir y expandir su propia trayectoria, probando que sus decisiones, a pesar de las críticas y juicios pasados, fueron parte de un proyecto artístico más grande, guiado por el deseo de crear impacto cultural y dejar una huella duradera en la historia del cine. Su presencia en películas fue más que la de una actriz talentosa, fue la de una fuerza que redefinió los estándares, desafió las expectativas e inspiró a quienes la vieron a reconocer la importancia del arte como expresión de identidad y experiencia humana. A través de actuaciones que trascendieron la técnica y la estética, Dolores transformó los guiones en experiencias intensamente vividas, llevando al público a comprender sentimientos complejos y realidades sociales a menudo invisibles. Así, su trabajo se convirtió en un ejemplo de cómo el cine puede usarse como vehículo para la transformación cultural, la empatía y la apreciación de la propia historia. La crítica, que previamente había visto con recelo su éxito en el extranjero y cuestionado su lealtad cultural, comenzó a celebrar su contribución y a reconocer que Dolores del Río no solo regresó a México, sino que elevó el nivel de la producción cinematográfica local, inspiró a las generaciones futuras y consolidó una carrera marcada por la valentía, la dedicación y la excelencia artística. Con cada nuevo proyecto, demostró que era posible integrar la experiencia internacional con la sensibilidad cultural y el compromiso con la autenticidad, convirtiéndose en un referente del cine mexicano y un ejemplo de cómo la perseverancia, el talento y la visión artística pueden superar la adversidad, los prejuicios y las críticas injustas. La trayectoria de Dolores durante este periodo no solo reafirmó su talento, sino que también estableció un legado perdurable que trasciende generaciones, recordando al mundo que el verdadero arte no conoce fronteras y que una artista dedicada, incluso enfrentando retos y resistencias, puede redefinir su propia historia e influir positivamente en toda una industria, dejando huellas que permanecen vivas en la memoria colectiva, en la crítica especializada y en el corazón del público que aprendió a admirar no solo su belleza, sino sobre todo su capacidad de conmover, inspirar y representar la grandeza del cine mexicano en su forma más pura y poderosa. Con su regreso, Dolores se consolidó como un artista indispensable, cuya trayectoria ejemplifica la fuerza del coraje, la visión y la perseverancia, demostrando que la combinación de talento, dedicación y autenticidad puede transformar los retos en logros y convertirse en un legado inmortal en la historia de la cultura y el arte cinematográficos nacionales e internacionales.
Así, cada escena, cada expresión y cada gesto de Dolores del Río en las películas que marcaron la época de oro del cine mexicano permanece como testimonio de una trayectoria que no solo resistió pruebas y adversidades, sino que elevó la identidad artística de un país al mundo entero, convirtiéndola en una leyenda viviente cuya influencia sigue reverberando e inspirando a artistas y espectadores hasta el día de hoy. En los últimos años de su vida, Dolores del Río concentró sus energías y pasiones en promover la cultura mexicana, utilizando su experiencia, prestigio y visibilidad para fortalecer las artes y apoyar a nuevos talentos que buscaban espacio en una industria que a menudo exigía valentía, dedicación y autenticidad. No escatimó esfuerzos en ello, participando activamente en iniciativas, tendiendo puentes entre artistas emergentes y productores experimentados y asesorando a jóvenes actores, directores y profesionales del cine que vieron en ella no solo una estrella célebre, sino también una mentora generosa e inspiradora, capaz de impartir enseñanzas prácticas y profundas sobre técnica, expresión y compromiso con el arte. Al mismo tiempo, consolidó instituciones culturales y cinematográficas que ayudaron a preservar, desarrollar y difundir la riqueza de la producción mexicana. Organizaciones que aún existen y mantienen viva la misión de promover la identidad artística del país, asegurando que las nuevas generaciones tuvieran oportunidades que Dolores reconoció como esenciales para mantener un cine comprometido con la calidad y la integridad. Aunque nunca tuvo hijos biológicos, su vida reveló un carácter maternal en la forma en que acogió, guió e inspiró a quienes la rodeaban. Convertida en madre de muchos artistas y, en cierto modo, de un cine que necesitaba figuras dispuestas a defender la originalidad, la elegancia y la autenticidad, valores que Dolores encarnó en cada decisión, colaboración y actuación, enseñó que la grandeza de un artista va mucho más allá de la brillantez momentánea en la pantalla y se manifiesta en la capacidad de influir, moldear y fortalecer a toda una comunidad cultural. Durante estas últimas décadas, mantuvo una presencia constante en eventos, ceremonias de premios y festivales, siempre con un porte elegante y discreto, consciente de su papel como referente y ejemplo para quienes buscaban un camino artístico digno. Incluso cuando el reconocimiento tardío comenzó a consolidarse en México, Dolores mantuvo su integridad, sin resentimientos, demostrando que su mayor misión era el arte y la formación de una sólida cultura cinematográfica, más que cualquier aprobación inmediata o popular. Cuando Dolores del Río falleció en 1983, el mundo del cine sintió profundamente la pérdida de una artista que había perdurado a lo largo de generaciones con su presencia magnética, su talento indiscutible y su compromiso con la autenticidad de sus interpretaciones. Su muerte no solo marcó el fin de una vida dedicada al séptimo arte, sino también el momento en que la crítica, los colegas y el público finalmente reconocieron la importancia de su contribución, especialmente en México, un país que durante décadas la había juzgado con dureza e injustamente, sin comprender plenamente el impacto que su carrera internacional y sus decisiones personales tendrían en la consolidación de un cine nacional respetado y admirado internacionalmente. El legado de Dolores va más allá de sus actuaciones en pantalla, extendiéndose al fortalecimiento de la industria, la formación de artistas, la creación de instituciones culturales y la inspiración continua que ofrece a cada nueva generación de actores y cineastas que ven su vida y su carrera como un ejemplo de perseverancia, valentía y dedicación al arte que eligió como misión de vida. Su contribución a la cultura y el cine mexicanos trasciende su tiempo, sirviendo como un faro para artistas que enfrentan dificultades, resistencia y críticas injustas, demostrando que la fuerza de la integridad artística, combinada con la pasión por la propia identidad y la capacidad de enseñar e inspirar, es capaz de generar un cambio significativo y duradero. Cada institución que ayudó a fundar, cada joven talento que apoyó, cada película en la que trabajó en México y en el extranjero, cada gesto de guía y apoyo, revela a una mujer que comprendió la importancia de dejar un legado, tender puentes y asegurar que la riqueza cultural y artística de su país fuera valorada, respetada y transmitida.
A lo largo de su vida, Dolores del Río demostró que el cine es más que entretenimiento. Es un vehículo de expresión, identidad y transformación social y cultural, y que los artistas comprometidos pueden ser agentes activos de cambio, incluso al enfrentarse a prejuicios, juicios y limitaciones estructurales. Su trayectoria inspira no solo por su extraordinario talento frente a la cámara, sino también por su capacidad para afrontar la adversidad, perseverar en su visión y contribuir al crecimiento y desarrollo de otros para que encuentren su propia voz en el mundo artístico, convirtiendo a Dolores en un verdadero pilar del cine y la cultura mexicanos, cuya memoria e influencia perduran eternamente. El fallecimiento de Dolores del Río, si bien fue un momento de luto para todos los que amamos el cine y admiramos su trayectoria, representó también el reconocimiento a su importancia histórica, cultural y artística, consolidando su lugar como una de las más grandes actrices que México ha producido, alguien que supo trascender límites, enfrentar el juicio y contribuir con maestría y dedicación al fortalecimiento del arte cinematográfico, dejando un legado que aún hoy inspira, educa y conmueve, demostrando que su vida y su obra son eternas y que su influencia sigue viva en los corazones de quienes valoran el coraje, la autenticidad y la elegancia en el arte. La verdad que muchos nunca han comprendido del todo es que Dolores del Río trascendió las simples categorías del amor y la crítica, convirtiéndose en una figura constantemente malinterpretada y subestimada en su esencia. Aunque Hollywood quedó cautivado por su imagen y México criticó y receló de sus decisiones, la verdadera historia de Dolores nunca se trató de elogios ni condenas superficiales. Fue la trayectoria de una mujer que se atrevió a desafiar límites, romper barreras y establecer estándares que antes parecían inalcanzables para cualquier actriz latina de su época. Esto comenzó con el simple hecho de existir como una presencia poderosa e independiente en una industria que históricamente impuso restricciones y estereotipos rígidos. A lo largo de su carrera, demostró que el talento, la disciplina y la autenticidad podían coexistir con una fuerza silenciosa de transformación social y cultural, permitiendo que sus decisiones artísticas y profesionales, incluso cuando fueran malinterpretadas, allanaran el camino para otras que vendrían después, creando un legado que trascendió generaciones y fronteras. Porque cada papel, cada decisión y cada gesto de su vida pública y privada contenía un mensaje implícito de resistencia, autonomía y valentía. Dolores del Río fue incomprendida no por falta de virtud o brillantez, sino porque su visión del mundo y su enfoque cinematográfico desafiaban las convenciones, ofreciendo al público y a la industria algo más que una hermosa interpretación en pantalla. Aportaba una profundidad emocional, una complejidad cultural y una fuerza serena que exigía atención y reflexión, y quienes se limitaban a verla únicamente como objeto de admiración estética o blanco de críticas moralistas, no percibían la verdadera dimensión de su influencia. Hollywood, fascinado por su belleza y su magnética presencia, a menudo se centraba solo en la superficie, admirando la imagen de una mujer exótica y encantadora, pero olvidando que detrás de esa imagen se escondía una profesional extremadamente dedicada, una intérprete sensible y una estratega consciente de su papel en la transformación de estereotipos y la apertura de oportunidades para los artistas latinos. Mientras los reflectores celebraban su éxito, pocos comprendían el esfuerzo continuo que Dolores dedicaba a cada decisión, equilibrando su arte con su identidad y exigiendo que su cultura fuera respetada y representada con dignidad, algo que en muchos casos era un desafío en un entorno predominantemente estadounidense que no estaba preparado para abordar la diversidad con equidad. En México, la incomprensión adquirió una forma diferente, ya que su búsqueda del éxito internacional se interpretó a menudo como un rechazo a sus raíces, y surgieron duras críticas de quienes no lograban conciliar el éxito de Dolores en Hollywood con la idea de lealtad cultural o nacional, ignorando que su ambición no disminuía su amor y orgullo por su país, sino que reflejaba un profundo deseo de expandir horizontes, demostrar su capacidad y demostrar que los artistas mexicanos podían competir en cualquier escenario internacional manteniendo intacta su identidad. Esta tensión entre la adoración y el juicio,
Entre el reconocimiento superficial y la profunda incomprensión, impregnó toda su carrera y moldeó no solo la percepción del público y la crítica, sino también su propia visión de la carrera, eligiendo caminos que equilibraban oportunidad, significado e impacto cultural. Al hacerlo, Dolores se convirtió en más que una actriz exitosa. Se convirtió en una pionera, un ejemplo de resistencia a la imposición de estereotipos y un referente para quienes vinieron después, porque demostró que era posible ejercer el talento, ejercer el liderazgo artístico y mantenerse fiel a uno mismo, incluso frente a presiones externas y juicios injustos. La tardía comprensión de su verdadero papel en la historia del cine revela que su impacto va mucho más allá de titulares, elogios o críticas, y se manifiesta en la transformación de paradigmas, la inspiración de jóvenes talentos, la creación de estándares de profesionalismo y la construcción de un legado cultural perdurable. Dolores del Río no solo actuó en películas, sino que también enseñó a lo largo de su carrera que es posible desafiar las normas, romper prejuicios y al mismo tiempo mantener la dignidad, la elegancia y la autenticidad. Cada gesto, cada actuación y cada decisión de Dolores tuvo un significado que trascendió el tiempo, demostrando que el arte puede ser un vehículo de cambio, que la identidad y el talento pueden coexistir con la integridad, y que una mujer, incluso incomprendida, puede alterar para siempre la percepción mundial de lo que es posible en el cine y la cultura, allanando el camino para que otras mujeres, artistas y profesionales sigan desafiando límites, derribando barreras y construyendo puentes entre diferentes mundos. Su vida y carrera ejemplifican cómo la incomprensión a menudo va de la mano con la genialidad, y que ser juzgada o malinterpretada no disminuye el valor de quienes se mantienen firmes en su visión. Porque Dolores del Río transformó cada obstáculo en una oportunidad, cada crítica en fortaleza, cada juicio en aprendizaje y cada paso frente a las cámaras en una lección para el mundo sobre la perseverancia, el coraje y la importancia de mantenerse fiel al propio arte e identidad. Por lo tanto, el impacto de su carrera continúa hasta el día de hoy, no solo como el recuerdo de una actriz talentosa, sino como un ejemplo inspirador de resistencia cultural, pionerismo femenino y la capacidad de forjar caminos en entornos históricamente restrictivos, demostrando que la verdadera relevancia de Dolores del Río nunca residió en la fama fugaz ni en la crítica momentánea, sino en la influencia duradera que ejerce en la percepción del cine, la cultura y la fuerza de las mujeres en el arte, consolidándola como una leyenda viva, un referente que trasciende generaciones y una fuente eterna de inspiración para quienes buscan comprender el verdadero significado de la valentía, la autenticidad y el legado artístico. Su historia revela que lo que muchos llamaron glamour o escándalo fue en realidad la expresión de una mujer que redefinió lo que significaba ser artista, latina e independiente en una era marcada por limitaciones sociales, culturales y raciales. Su impacto no se mide únicamente por premios, taquilla o titulares, sino por cómo abrió puertas, cambió percepciones e inspiró a generaciones futuras a luchar por espacio, reconocimiento y libertad creativa. Ella demuestra que la incomprensión que sufrió fue solo un reflejo de la magnitud de su presencia, su visión y su valentía. La verdadera historia de Dolores del Río siempre ha girado en torno a la transformación, la resistencia y la apertura de caminos para quienes vinieron después, consolidando indeleblemente su importancia histórica, cultural y artística. Su vida y obra son una lección eterna sobre cómo una mujer puede impactar el mundo, desafiar las convenciones y dejar un legado que permanece relevante en cualquier época, lugar o contexto cultural. Cada paso que dio Dolores, cada actuación, cada decisión y cada batalla que enfrentó demuestra que la incomprensión y la genialidad pueden coexistir, y que el verdadero impacto de un artista no se mide por lo que la gente entiende en el momento, sino por lo que permanece como inspiración, influencia y ejemplo para las generaciones futuras. Por eso, aún hoy, su nombre sigue resonando con fuerza, recordando al mundo que la historia de Dolores del Río no se basó en la fama ni en críticas pasajeras, sino en una vida de valentía, autenticidad, innovación y pionerismo.
una vida que transformó el cine, la cultura y la percepción de las mujeres y las artistas latinoamericanas, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva y la historia del arte mundial. Historias como la de Dolores demuestran que el precio de ser pionero nunca es fácil, pero la resiliencia, la elegancia y la fe en el arte propio pueden transformar la crítica en un legado. Si esta historia te conmovió, espera a escuchar a otra leyenda que enfrentó las críticas y resurgió con más fuerza. Pero esa es una historia para otro video.